Parece que los derechos humanos han sido diseñados como para atarnos de manos, porque nosotros tenemos que jugar bajo las reglas, pero los delincuentes no. O sea, yo sé que esto es como algo que es de conocimiento de un ciudadano de pie que se siente de esa manera, pero cuando tú lo estabas hablando artículo por artículo, se ve de una manera descarada la intención en el que, por ejemplo, tú dices, bueno, el delincuente puede llegar y decirte, hey, te doy 3 días para que agarres tus cosas y te vayas. Y si no te vas, si en 3 días cuando regrese tú no te has ido, te mato. Y a ti y a toda tu familia. Pero cuando se agarra al delincuente y se le lleva preso, ¿cómo se sabe que es delincuente? Y todo tatuado. Y que por qué, que los derechos, que aunque él haya tratado como animal a alguien, no se le puede tratar como animal a él. O sea, hay que llevarlo, darle palmaditas en la espalda, pobrecito, mijito. Es que la sociedad no le dio oportunidad y la pobreza. Entonces, ahí es donde entra ese conflicto, yo creo, y esa molestia de los ciudadanos. Ahora, otra cosa que quería comentar es lo que estabas diciendo casi al final, leyendo los artículos, de cómo el sistema, el problema tiene muchas aristas. No es solo una cosa, no es solo el tejido social, no es solo la falta de oportunidades de trabajo o de educación, sino que está el factor drogas, que se ha usado prácticamente como una escolta, un corredor. Eso es una estructura grandísima y compleja. Y ahora creo que nos están demostrando que no es que no se podía combatir el problema, sino que eso es algo que está quedando claro. No había habido voluntad para combatir ese problema. Quedan 7 días de régimen, ya van casi por 8,000 arrestados. Sí han habido personas que se han ido en la colada, es algo que pasa. Lamentablemente, pues así es margen de error. Todas las máquinas hay un porcentaje, esto lleva, especialmente algo que se está haciendo por primera vez. Ya, y yo creo que todos estamos conscientes de que cuando tú empiezas a hacer un trabajo, estás poniendo a trabajar mecanismos que no se habían ejecutado, personal que esto es nuevo para ellos, trabajar de esta manera. O sea, va a haber un margen de error. Nada más quiero traer eso a conciencia. Yo veo denuncias en redes sociales sobre personas que pues las han agarrado porque, digamos, el caso de los muchachos que iban de trabajar a su casa, llevaban dinero en efectivo, era sospechoso, es algo que lamentablemente pasó. Ya, gracias a Dios, ya lo sacaron, ya ellos ya están libres, van a poder seguir trabajando y eso es lo que la gente decía. Pero pues uno como ciudadano tiene que entender también, tampoco irse en contra de los policías, de los soldados. O sea, yo quiero traer a su atención algo. El ser un policía y un soldado te mantiene en modo defensivo 24/7. Tú, eh, tú estás en esa manera de alerta hasta cuando no tienes puesto el uniforme. Imagínate lo que hace psicológicamente eso en una persona. O sea, tenés que cuidar de tu vida, especialmente en El Salvador. Si un delincuente ya te marcó, tienes que cuidar tu vida y de tu familia, tienes que estar siempre alerta. Ahora, encuentras a unos jóvenes que van para su casa y llevan un montón de dinero en efectivo
Yo creo que hay que entenderlos también al cuerpo de seguridad, o sea, bueno, a los policías, a los soldados. Nada más quería traer eso a conciencia de las personas, pues que dar ese lado, darles el beneficio de la confianza también. Ellos están tratando de hacer un trabajo titánico, en mi manera de ver. A ver, nuevamente apelamos a esta realidad de que los ciudadanos no están obligados a conocer eh, sobre los procedimientos políticos, pero sí obligados a conocer las leyes de su país, porque se mueven bajo un Estado de Derecho e interactúan de manera civilizada y democráticamente gracias a las leyes, ¿verdad? Pero el desconocimiento nos lleva a muchos a emitir juicio o a hacer críticas sin conocer realmente y sin poner las cosas en su lugar. Por ejemplo, lo comentábamos ayer, ¿verdad? Lo comentábamos ayer, noche para mí, día para ustedes, sobre el tema de estos muchachos, pero yo les dije algo simple y sencillamente, que es la realidad. Si el que nada debe, nada teme. Hay que saber dividir lo que son los procesos judiciales y saber dividir la operatividad de la policía. O sea, si nosotros, el policía no puede ser en el mismo momento de captura, ya sea flagrante o no flagrante, no puede ser el que investigue, no puede ser el que operativice la captura y el que juzgue en el mismo momento. Ellos son entes operativos. Ellos cumplen con una parte del proceso. Y dentro de ese proceso no existe el tiempo para preguntar, ay, mi niño chulo, tú sos pandillero. Ay, mi niño chulo, tú sos una persona de bien o no. Los procedimientos policiales se cumplan, este es un individuo y hay que ejercer la captura. Pero tal como lo expliqué anteriormente, el que nada debe, nada teme, entonces no sucede nada y va a salir libre. ¿Sucedió o no? ¿Tenía razón o no? Sí, ¿Verdad? salieron Entonces, ¿qué es lo libres. que estamos criticando? ¿Qué es lo que nos está molestando? Que la policía cumpla su trabajo, que porque no comprendemos cómo son los procedimientos judiciales dentro del nuevo cuerpo judicial que los ampara y dentro del régimen de excepción. Y lo peor del caso es que muchas veces lo hacemos público y confundimos a las personas. Entonces eso debe de terminar. Porque eso, lejos de ayudar a la sociedad, nos afecta a nosotros. ¿Verdad? De acuerdo. Y ¿Ok? ahorita tenemos una herramienta en nuestras manos. El celular está Correcto. ayudando a muchísimas personas. Se meten al celular, ahí ven las conversaciones, no tiene pláticas de entregar cargamento, de recibir dinero, de que al no sé quién, o sea, no tiene pláticas raras. Han dejado ir a la gente. Muchos han dicho, sí, a mí me arrestaron, me detuvieron, me pidieron mis documentos, me pidieron que desbloqueara el celular, ahí está. Que tenga buen día, señor. Adiós, ya. Es sencillo. Mi Así padre, que, mi padre una vez en una reunión dijo algo bastante curioso y que resultó hasta gracioso, pero es una realidad. Es una realidad que no causa gracia, ¿verdad? Pero mi padre comentaba sobre una situación durante el conflicto armado que acusaron a la policía de Hacienda de violación de derechos humanos. O sea, una de las tantas veces que los organismos nacionales e internacionales acusaba a la Fuerza Armada de El Salvador y que llegaron a la oficina de él a entrevistarlo. Mi papá era el director de la Policía de Hacienda en ese entonces, les hablo allá entre 1984 y 1986. Pues entonces le hicieron la pregunta a mi papá, mire, coronel era mi padre. No, no, ya era general. 1986, los últimos días de estar como director de la policía, antes de su ascenso
al ministerio. Mire, general Goicher, le preguntaron, pero usted está consciente de que si sus policías vienen y sin mediar palabra le disparan a un ser humano, le está violando los derechos y eso es inconstitucional? Y mi papá le contestó, ¿en qué estamos? ¿Estamos en paz o en guerra? Pues hay un conflicto armado, sí, estamos en guerra. ¿Usted cree que en un segundo de tomar una decisión de un policía, de un PH, le va a poder preguntar, ¿tú sos guerrillero o no? ¿Tenés un arma detrás de tu espalda o no? ¿Me están apuntando desde otros lados o no? ¿Estás dispuesto a matarme o no? ¿Sabe lo que sucedería si se hace eso? Matan al policía. Por lo tanto, se utiliza el mismo principio. O sea, suena feo decirlo. Pero entonces, ¿de qué realidad estamos hablando? Así como decía la ex embajadora Jan Mains en sus entrevistas, ¿de qué país estamos hablando? Suena feo decirlo, decía, ¿verdad? Entonces, esas son las realidades. Y ante la misma situación se enfrenta la Policía Nacional Civil y los efectivos del Ejército en este momento, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cerebro para comprender estas situaciones. Ahora bien, vamos a entender que el monopolio de la fuerza le pertenece al Estado. Entonces, derechos humanos ve al Estado como Goliat y ve al ciudadano como David. ¿Verdad? Correcto. Entonces son aquellos vacíos que han sido generados, que muchas veces pensaríamos que son generados a propósito, precisamente para mantener contradicciones dentro de la sociedad. Algo antes de finalizar con la conclusión de mi exposición o del programa, quiero invitarle a las personas a que lean la Constitución de la República. Váyanse al capítulo número 2 de los derechos sociales. Empiecen a leerlos y también pueden leer, aquí tengo la Constitución, vayan al capítulo único, que es el título 1, la persona humana y los fines del Estado. Váyanse al título 2, los derechos y garantías fundamentales de la persona. Ahí van a empezar a ver los derechos individuales. Y ya que no nos da tiempo de dar la lectura de los derechos constitucionales como ciudadanos en este programa, ¿verdad? Y no es el fin tampoco, porque no es un fin jurídico el de este programa, sino político y politológico esta vez. Pero comprenderán en lo que los organismos de los derechos humanos, tanto internacionales como nacionales, se basan para atacar al gobierno, y que yo creo que ya después de todo lo que hemos hablado en este programa comprenderemos que el mal uso de los derechos humanos como concepto, el utilizarlos por intereses políticos, globalistas, es lo que mancha el concepto de los derechos humanos. Entonces, de ahora en adelante, los que hemos visto o hemos participado en este programa, vamos a entender que no son los derechos humanos los malos. Eso es una joya. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una joya. Su aplicación errónea, que ya conocemos, el instrumentalizarlos, es una bomba peligrosa.